La semana pasada estábamos hablando de un tema que se llama tocar fondo. Es un tema que pasa en nuestra vida a partir de las decisiones que tomamos y de las consecuencias que vamos viviendo, obviamente, ¿verdad? También hablamos acerca de los falsos fondos, sobre todo que esos falsos fondos parecen ser ocasiones en nuestra vida en las que queremos hacer un cambio, pero muchas de las veces no es así. Hablamos, por ejemplo, que era el victimismo, que era hacerse la víctima o creer que pues todas las cosas nos pasan a nosotros y que no estamos propiamente entendidos, digamos, de cierta manera, que nos pasan las cosas o las consecuencias más que por un, ¿cómo te diré? Más que por un propósito, pues porque pues así somos nosotros, ¿verdad? Siempre nos pasa lo malo a nosotros. Aparte del victimismo, había otra manera que era la autoconmiseración, que era propiamente el también estar viviendo esa etapa constantemente de no, pues es que todo me pasa lo malo a mí, o mira, es que es por mi familia, o es porque yo esto y lo otro. Esas dos condiciones evitan que nosotros podamos hacer un cambio en nuestra vida, porque efectivamente nunca tocamos fondo, ¿verdad? Eso es lo que pasa propiamente en nuestra vida. Hablamos de las etapas de cambio, ¿sí se acuerdan? Era una precontemplación, era la etapa donde ni siquiera te pasa por la mente cambiar porque no has vivido consecuencias. Luego sigue la contemplación, es cuando dice, chale, sí tengo consecuencias. Pero hablamos también de que esa etapa es como que sí quiero cambiar, pero no. Como que sí, pero no. El detalle con esa etapa es que hay personas que por medio de la negación no se permite ni siquiera la aceptación de un cambio y nada más están viviendo consecuencia tras consecuencia. No nada más eso, es la familia la que vive todas esas consecuencias. Obviamente arrastra a todo el mundo, ¿verdad? Luego de ahí pasa a la acción, una persona que dice, ok, quiero cambiar, ¿qué tengo que hacer para cambiar? ¿Verdad? Lo acepta en su corazón y esta persona, pues hablamos de algo muy significativo, por poner un ejemplo, que es pedir ayuda. O sea, esa es una acción muy buena, congregarse o buscar ayuda en un grupo como este, un grupo de ayuda mutua, también es muy buena acción. Ponerse en contacto con alguna persona que vaya más adelante en el proceso es una excelente acción. Hablar de esto o asistir a terapia es una excelente acción, ¿verdad? Después de esa acción hay un periodo que se llama mantenimiento. Es literalmente estar constantemente evaluándonos cómo vamos para no regresar a lo mismo, obviamente, ¿verdad? Porque podemos regresar. Y habla también en el esquema que vimos de una recaída. Hablamos nosotros, para la fe que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, la recaída pues, digamos, no tenemos por qué recaer, porque pues creemos en Dios que no nos va a dejar caer, ¿verdad? Pero pues mentalmente y humanamente puede darse, no nada más en el consumo, sino también puede darse a través de las emociones o los sentimientos, que una persona recaiga en un mal comportamiento. Ya a lo mejor como consumo no, pero tal vez en algún pleito, una pelea, en todas esas cosas, ¿verdad? Entonces sí puede haber una recaída de ese estilo, ¿verdad? Bueno, hoy, como dice, era una breve introducción, porque como dice aquí en la diapositiva, vamos a hablar del quebrantamiento. Ahorita lo vamos a analizar porque llegamos a la conclusión de que en estos tocar fondo, no es de que toques fondo y ya de ahí para arriba, Dios quiera que sea así. ¿Qué vemos en esta imagen? Es una mujer, está exactamente balanceándose en una, llamémosla así, en una cuerda floja. Esos falsos fondos son como esa cuerda floja, ¿ok? Cuando no cambiamos, desde que tocamos ese fondo, cuando no cambiamos, es como estar caminando en esa cuerda floja, ¿verdad? Si la ven, está vestida como si fuera a trabajar. Bueno, esa persona que tocó un fondo falso puede estar viviendo su vida normalmente, pero está su integridad mental, emocional,
espiritual incluso, está pendiendo de un hilo. Puede dedicarse a su trabajo, puede dedicarse a su familia, pero emocionalmente puede estar deshecho o deshecha, pero simplemente que da otra apariencia hacia afuera. Por eso es muy peligroso el hecho de no hacerle caso a esas señales que vienen con el tocar fondo. ¿Ok? Y aquí ya lo vamos a ver cuando ese fondo es un fondo de quebrantamiento. ¿Ok? Para eso, para poder hablar de los fondos, del quebrantamiento y todo eso, primero tenemos que hablar de la ocasión. ¿Qué fue lo que pasó cuando llegó el quebrantamiento, previo al quebrantamiento? ¿Ok? Para eso vamos a tocar un tema que se llaman puntos de inflexión. Ok, por si no lo había notado, yo normalmente lo que son los encabezados o lo que son las palabras, las remarco con rojo cuando es algo como tipo negativo y con azul cuando vienen de Dios, cuando es algo tipo positivo. Pues ahora es morado. ¿Por qué? Un punto de inflexión, como lo vemos aquí, son los instantes, momentos o situaciones que suceden de forma absolutamente inesperada, a raíz de los cuales tu vida cambia y no vuelve a ser como antes. Pero aquí vale que sea positivo o negativo. ¿Ok? O sea, por eso ahora sí que no le pude poner, dije, oye, pero ¿será positivo un punto de inflexión o será negativo? Depende qué Dios hace en ese momento en tu vida. Por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. Un punto de inflexión, le vamos a llamar quebrantamiento. Se entiende que es un punto de inflexión en el cual Dios toca tu vida y a partir de ahí caminas en otra dirección, por ponerte un ejemplo. Y ahorita lo vamos a desglosar un poquito mejor. Y el otro le vamos a llamar una consecuencia catastrófica. Los dos pueden hacer cambiarte la conducta. Por ejemplo, cuando una persona, aquí como lo estamos viendo, que está en el hospital, hospitalizada, tal vez por una sobredosis o por un choque, esto y lo otro, puede ser un quebrantamiento, sí, si cambia su conducta. Puede ser un evento trágico también. Las dos lo pueden hacer cambiar. Nada más que tú decides. ¿Se acuerdan que hablamos que había una ventana de conciencia? En ese punto puede hacer cambios. Después se acostumbra y dice, se me hace que no fue tan grave. O me quedé dormido, pero pues fue nada más por eso, no fue porque anduviera intoxicado, obviamente, hablando si fuera en un carro, ¿verdad? Así lo podemos ver de esa manera. Vamos a ver mucha palabra, Gracias a Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, perdón. Dice, el cielo y la tierra son testigos de que hoy le he dado a elegir, o les he dado a elegir, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Por eso les decía, depende de qué es lo que hacemos después del quebrantamiento o después de una consecuencia trágica. Depende, porque ahí es donde Dios nos da a decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida. Seguir en ese sendero de muerte, seguir con las mismas conductas, seguir frecuentando los mismos lugares o a las mismas personas, o decides hacer un cambio en fe, obvio, porque pues para hacer cambios pues, nos podemos pasar cambiando como si fueran calcetines, pero no, se trata de hacer un cambio en fe, un cambio que tenga resultados. Ahorita, por ejemplo, me estaba acordando que aquí, bueno, ya después, este muchacho ya lleva un mes en batalla y puras ganadas. Ese sí es un cambio, es una victoria que Dios da, obviamente, ¿verdad? Ya puedes testificar, no, me pasó esto, porque no cualquiera, Ahí es donde podemos testificar. Ahí fue cuando se le invirtió tiempo a una persona. A través de nosotros, Dios habló a esa persona. Y en base a lo que va viviendo en su vida, podemos decir si eligió entre el bien o el mal. En base a los frutos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Algunos ya lo hemos vivido, ese tocar fondo, ese quebrantamiento, cuando ya no hay, casi que quieres que te saquen del planeta, que la tierra te trague.
Y sabes que no quiero vivir el día de mañana. Un minuto más es demasiado. Bueno, vamos a hablar de algo que viene implícito en algo que se llama programación neurolingüística. ¿Se acuerdan que les dije que leyeran Santiago? Hay una parte en Santiago que habla que la lengua tiene poder, que la lengua se puede usar para bendecir a otras personas, compartirles el mensaje y ver cómo están haciendo cambios en su vida, o directamente como si fuera una espada para terminar con la vida de una persona. No, es que siempre vas a seguir así, o no, es que mira, ya se te invirtió mucho tiempo, tú no tienes remedio, taca, 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 ¿verdad? Entonces, para eso vamos a hablar de algo que se llama programación mental. Otra vez es ambiguo esto, porque puede ser usado para bien, para darle esperanza a una persona, para darle luz y revelación en su vida de que es una persona que va a ser aceptada, que va a vivir un proceso, que Dios la ama, que no la ha desechado, que va a vivir. O puede ser usada pues para dejarle caer toda la ley y para condenarla. De las dos formas se puede usar, ¿ok? Bueno, ¿qué entendemos por esto que es programación mental? Todo aquello que nos decimos durante nuestros momentos más difíciles se queda arraigado en nuestro subconsciente y al pasar del tiempo se vuelve una realidad. Nada más quiero que se acuerden, en ese momento de tocar fondo, normalmente nosotros somos los peores jueces de nosotros mismos. ¿Quién me lo manda? ¿Para qué hago eso? Siempre he sido un tal por cual, o soy un inútil, o nunca me salen las cosas. Y esa es una declaración. Por eso aquí al final dice, yo se lo escuché a un pastor, que decía, somos el resultado de una confesión pasada. Quiere decir que aquello que nosotros dijimos, aquello que nosotros lanzamos como una declaración, somos ese resultado. En algún momento nosotros dijimos, oye, ¿sabes qué? Sí quiero salir adelante. Yo no soy un adicto. Yo soy un hijo de Dios. No pasó en el instante justo, pero ahorita estamos viendo ya resultados. Ahorita estamos viendo un mes, de rato vamos a ver años. Ahorita estamos viendo algo de progresión o estabilidad o orden. Y de rato vamos a ver más. ¿Sí me explico? A partir de eso, a partir de ese momento que nosotros empezamos a lanzar la palabra, y ojo, la estamos lanzando sobre nosotros mismos. Y si te fijas, cuando nosotros lanzamos la palabra sobre otra persona, la palabra es una espada de doble filo. ¿Por qué crees? Porque yo se lo estoy diciendo a una persona, pero inconscientemente me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿Se acuerdan que hablamos de la ley del espejo hace ya un rato? Yo se lo digo a una persona, pero también me lo estoy diciendo a mí. Y Dios me lo está confirmando a través de frutos. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Ok? Si constantemente nos estamos menospreciando, culpando o reclamándonos por todo lo que pasó, cada vez va a ser más difícil que nuestra vida cambie porque nuestra mente ya está invadida de esas afirmaciones. Nosotros mismos la programamos. Y ahora cuando tengamos una decisión que hacer, esa programación vuelve a salir y va a ser más difícil hacer un cambio. Por eso hay que aprovechar los momentos que estamos viviendo para hacer cambios. Vamos a continuar leyendo palabra. Vamos a ir a Salmos, capítulo 42, versículo 3 al 5. Si se fijan, el libro de los Salmos viene muy cargado de emociones y sentimientos, porque es la vida, o sea, la que estaban plasmando en esas páginas. Incluso en esas ocasiones en que se sentía perseguido David, ahí infundía, o sea, sus sentimientos los ponía ahí. Oye, pues, cuando decía que que sus enemigos se multiplicaban más que los cabellos de su cabeza, pues se sentía angustiado, obviamente. Ok, la palabra de Dios nos dice en Salmos capítulo 42, versículo del 3 al 5, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí.
Aquí está hablando de una persona que obviamente está en una situación en la que no le gustaría estar. ¿Sí me explico? Está viviendo angustia y dolor en su vida, además de que eso que se decía era su realidad, era lo que estaba viviendo, obviamente, ¿verdad? Continuamos en el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Si se fijan, empieza a hablar en un tono muy angustiado, en un tono muy perturbado, esta persona, pero termina alabando a Dios y reconociendo que de ahí va a venir su auxilio. Fue una progresión. Nosotros no somos seres lineales, que así como llegamos al mundo, así vamos a terminar. Ok, vamos a continuar. Y como siempre, por eso les hablaba del tema de la ambivalencia, porque depende de nosotros si aceptamos el quebrantamiento o no lo aceptamos. Si queremos hacer un cambio o no queremos hacer un cambio. Eso depende de nosotros. Y según la decisión que tomemos, van a ser los resultados que va a haber en nuestra vida, obviamente. ¿Ok? Aceptar el quebrantamiento. ¿Qué es aceptar el quebrantamiento? El quebrantamiento involucra una carga mental y emocional muy fuerte. El vacío existencial no deja de crecer y todo nos lleva a una resolución. Aceptar el quebrantamiento o continuar con la conducta sabiendo que las consecuencias serán cada vez más graves. O sea, se están cerrando, nuestras posibilidades cada vez más se van cerrando hasta que llega un punto donde llega la decisión, como lo vimos anteriormente en el versículo o en el libro de Deuteronomio, entre el bien y el mal. A ver, si alcanzamos a ver esta imagen de aquí, es una persona en el agua, ¿verdad? Que está, digamos, hundiéndose. Eso es como el quebrantamiento. Sí saben que entre más baje, más presión va a haber, obviamente. Por eso hablamos de que esa presión existencial, eso de decir, ¿y sí podré con esto? Y las consecuencias se van acercando más, y la angustia va llegando más y más y más y más, hasta que llega un punto de colapso. En cierta manera, el quebrantamiento es un colapso. Ya no se puede hacer nada más. Ya llegamos a ese punto de decir, ¿sabes qué? Ya no puedo. Y otra vez Dios nos da la libertad para decidir qué es lo que queremos hacer. Ahora les voy a hacer un comentario. Estuve leyendo un poco acerca de un filósofo que se llama Paul Young. En el tema específicamente de la adicción, es porque el hombre, ¿cómo te diré? Por definición, siempre va a buscar la felicidad, es un cazador de felicidad. Siempre va a buscar algo que lo complete. Nace de un vacío que tenemos nosotros. El detalle es que lo buscamos en sustancias, en comportamientos o en personas. Y llegó un punto en que se fueron acumulando consecuencias por esa búsqueda y nos llevaron a ese colapso. Ese es el detalle. Nosotros mediante, por ejemplo, mediante la sustancia, buscamos trascender o acercarnos a eso que llaman la divinidad. O sea, ser una persona completa. Pero nuestro cuerpo fue teniendo cada vez más estragos, o nuestras relaciones interpersonales sufrieron por esa búsqueda. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de ese quebrantamiento? Que demos la vuelta y que regresemos a Él. ¿Sí me explico? Porque por ahí por donde andábamos no era el camino. Muy bien, vamos a continuar leyendo palabra. Vamos a ir a Salmos, capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado, tú, Dios mío, no despreciarás al corazón contrito y humillado. ¿Ok? En esta búsqueda,
o la búsqueda que tuvimos por esa felicidad que no era por ahí, tuvimos esos resultados. Nuestro corazón salió dañado y nuestro espíritu, que es el espíritu, nuestras ganas de vivir, también salieron dañadas, obviamente. ¿Por qué nos hacíamos daño? Tanto físico como mental como emocionalmente. O sea, una persona en su sano juicio, como habla la literatura AA, ¿se haría daño? Pues obviamente no, ¿verdad? Adelante. Una persona en su sano juicio, porque el paso número 2 dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos, en este caso Jesucristo, lo podemos poner con su nombre, podría devolvernos el sano juicio. ¿A qué se refiere con sano juicio? El sano juicio es que ya no nos hagamos daño a nosotros mismos con nuestras decisiones, que busquemos esa felicidad en lugar de buscarla en el mundo, en lugar de buscarla en la sustancia, en lugar de buscarla en las personas, volverla a buscar en Dios, en un propósito más grande que nosotros mismos. Y a Dios le agrada, obviamente, que lo busquemos. No era su intención que lo buscáramos ya medio o ya bien fregados, ¿verdad? Obviamente, con tantas consecuencias. Pero pues ya al estar así, obviamente se va a aprovechar todo eso, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de las cosas que impiden que se dé ese quebrantamiento. ¿Se acuerdan que había falsos fondos? Bueno, hay cosas que impiden que se dé el quebrantamiento. Vamos a ver las primeras dos. Cosas que impiden el quebrantamiento. Número 1 es el orgullo, ¿qué? Tóxico. Si se fijan, ya tienes un montón de consecuencias. Tu vida casi se está cayendo a pedazos, tu familia ya vivió consecuencias, pero aún así dicen, aquí yo soy el mero bueno. Aquí nadie decide si no soy yo. Cuando ya estás viviendo un montón de consecuencias, obviamente, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es el orgullo tóxico. Suele estar relacionado con la inseguridad y la baja autoestima. Las personas que experimentan este tipo de orgullo tienden a menospreciar a los demás para elevar su propia imagen. Buscan constantemente validación externa. Tiene que ver mucho también con la personalidad adictiva. En cierta forma, una persona adicta es egocéntrico por definición. ¿Por qué? Porque él decidía cuándo suministrar a su cuerpo el placer, a través de la sustancia, a través de la conducta o a través de una persona, ¿verdad? Él decía cuándo. Era como tener, ¿cómo te diré? Felicidad embotellada, si tú quieres. Y él decidía cuándo. Porque, por ejemplo, nunca te pidió permiso o no pedíamos permiso para consumir, simplemente lo hacíamos. Y cuando una persona decía, oye, es que ya tienes efectos en tu vida, decías, no, claro que no, porque eso es negación. Porque los querían, entre comillas, separar de aquello que les daba ese placer, por ponerlo así de esta manera. Aparte, otra cosa que impide el quebrantamiento es la tolerancia al dolor. Lo malo de esto es que si no lo aprovechan, por hablando de los jóvenes, luego va a ser más difícil, y más difícil, y más difícil. Qué bueno, aquellos que como quien dicen que con una cachetada tuvimos, ¿verdad? O sea, sí, porque si no se hace esa resistencia y luego es más difícil cambiar. Cuando seguimos peleando en nuestras propias fuerzas por algo que solo nos está lastimando, desarrollamos algo que se llama resistencia. Pero lejos de ser bueno para nosotros, solo nos acarrea una lista más grande de consecuencias. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Salmos, capítulo 38, versículo 8, estoy agotado, totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Señor, tú sabes lo que anhelo, oyes todos mis suspiros. Así como estamos oyendo a esta persona que se está quejando desde dentro con ese dolor, ¿tú crees que ahí vale el orgullo ese? Ahí ya se acabó el orgullo y ya se acabó la fuerza. Ahí en ese punto es donde Dios actúa. Cuando dice, sabes que ya no quiero, o sea, ya no siento lo duro sino lo tupido, ¿verdad? Dice ese refrán.
precisamente. Una persona orgullosa y que no acepta que está cansada, no puede aceptar tampoco el quebrantamiento. Entonces Dios lo deja a que viva sus consecuencias. ¿Es malo por eso? No. La palabra de Dios dice que al hijo que ama lo disciplina. Y parte de eso pues, son las consecuencias, obviamente. Otra cosa que impide el quebrantamiento es ponernos en último lugar. Buscamos siempre poner las prioridades de otros con tal de no atender las nuestras. Evadimos la responsabilidad, el desorden acapara toda nuestra vida y en el fondo existe el miedo a que nos perciban débiles. Es la clásica persona que busca ayudar a todo mundo, pero a lo suyo no le mueve. Lo suyo lo deja nada más, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que la relación con Dios es personal. Es una relación personal con nosotros. ¿Ustedes creen que Dios no está interesado en cambiar nuestra vida, por ejemplo? ¿O en que seamos un testimonio vivo de su gloria y su grandeza? ¿O ahí te la pongo todavía? ¿Le podremos ganar a ser más buenos a Dios? Obviamente no, ¿verdad? La falta de amor propio, una persona con carencia de amor propio tiende a dudar muchísimo de sí misma y de su criterio para tomar buenas decisiones. Al mismo tiempo, suelen ser muy autocríticas, exigentes, lo que provoca un gran miedo al error. No quieren cambiar porque no se sienten lo suficientemente capaces de cambiar. O piensan que van a fracasar en el intento de dejar de consumir una sustancia, por ejemplo. O de poder ya ayudar a su familiar. O de sobrellevar a lo mejor un problema familiar. ¿Qué es lo que te trata de decir con esto? Que están confiando en sus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Vamos a leer palabra y estamos en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es lo que pasa en el quebrantamiento. Nuestras fuerzas, todo aquel, ¿cómo te diré? Todo aquel orgullo, todas aquellas ganas de, no, yo lo voy a hacer porque soy tal y tal. Ahí ya no valen. Ahí ya dio, ¿cómo dicen los de AA? Ahí anda dulcemente razonable. Una persona que ya sinceramente ya no siente lo duro sino lo tupido, o que ya no le salió nada, o que ya está totalmente acabado, que dice, no me sabes qué, Dios, nada más tú me puedes ayudar. ¿Y qué crees? Ahí es donde interviene Dios. Obviamente. Y no creo que nada más me haya pasado a mí. Muchas de las veces eso es lo que pasa. Ahora, vamos a ver un ejemplo bíblico. Sí, creo que por ahí lo dijeron. Es Naamán. Es el general del ejército asirio en los tiempos de Eliseo. Pero si vamos a ponernos un poquito en contexto. Pues Eliseo es un profeta de Dios, obviamente. Esta persona, Naamán, pues ahora sí que estaba bien parado en el gobierno de ese entonces. Una persona muy importante en el reino asirio y a esa persona le da lepra. Si te fijas, el tema de la lepra durante ese tiempo lo relacionaban con estar impuro o ser una persona poco capaz y todo eso. Pues, o sea que se iba a morir obviamente, ¿verdad? Entonces esta persona busca ayuda y unas personas le dicen, oye, es que allá hay un hombre de Dios, ¿verdad? Del Dios de los hebreos, y mira, él te puede ayudar. Y ahí es donde va él, ¿verdad? El detalle es que él llegó con ¿cómo te diré? Pues obviamente se identifica, yo soy fulano de tal, y mira esto y lo otro, con mucho bombo y platillo. Y ahora sí, fíjate, ni siquiera salió a su encuentro, creo que ahí viene en la palabra, está en en segundo libro de Reyes. No sale a su encuentro, nada más le van y le dicen, no, hombre, dile que se meta 7 veces en el río. Y aquel nada más se enchila, oye, espérame, pues yo soy fulano de tal, ¿por qué no salió ni siquiera a recibirme? O sea, yo pensaba que iba a ser algo, como quien dice, muy espiritual, o así, me dice que nada más vaya y me meto un río.
Pensaba que iba a ser algo muy así, con mucho bombo y platillo, no sé, ¿verdad? Y no. Ahora, ¿creen que era orgullosa esa persona o no? Exactamente. Bueno, vamos a leer palabra. Estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 11 al 14. En el versículo 11 dice, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Ahí decía él, yo creí que el profeta iba a salir, iba a recibirme, dijo, esperaba que él moviera su mano sobre mi lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Albana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Ok. Obviamente aquí estamos viendo una persona y dice, oye, pues si allá hay mejores ríos que los que están aquí, a lo mejor está todo lamoso o así, ¿por qué me voy a andar bañando aquí? Pues si allá hay otros mejores. O sea, él, ¿cómo te diré? Fíjate que esto es muy importante. Luego nos queremos acomodar la terapia. O sea, te estoy hablando aquí de una persona totalmente orgullosa y que no reconoce que tiene un problema, negación. Y luego todavía se quiere andar acomodando la terapia o se tiene que andar acomodando pues, lo que Dios ya puso delante de él, ¿verdad? Ok. Versículo número 13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo, cuando sencillamente le dice, ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río y se sumergió 7 veces, tal y como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Okay. Por eso a veces decimos, el poder de Dios no tiene límite. Y si Dios quiere sanarnos de una vez y para siempre, que sí quiere, obviamente, esa es la voluntad de Dios, que seamos sanos, que seamos libres para que nosotros podamos extender ese mensaje. Obviamente, ¿qué involucra aquí? Quitarte del orgullo, quitarte del yo, aceptar lo que viene de Dios, obviamente. Ahora, por ejemplo, ya hemos hablado de este proceso por el cual Dios está trabajando en nosotros. Hablamos que el primer paso es obediencia, pura y dura. Le dijeron que fuera y hiciera una cosa y no quería. Ahí le dijeron, ¿verdad? La segunda, a ver, después de obediencia, ¿qué sigue? Disciplina. Ok. Le dijeron, ve y métete una sola vez o cuántas? 7 veces. Eso estás hablando de que lo vas a hacer una vez. Oye, es que no he podido perdonar, pues vuélvalo a hacer. Oye, es que no me sale esto, pues vuélvalo a hacer. Todos los días. Que tengo que mandar un audio, hágalo. ¿Por qué? No sé por qué. Pero a mí me dijeron que hiciera una cosa, lo hice y los resultados me avalan. ¿Sí me explico? Y aquí viene la otra. Con la obediencia y la disciplina viene la autoridad. Ahí Dios le dio la autoridad a Eliseo. El otro era un general, pero él era un hombre de Dios. ¿Sí me explico? O sea, nosotros debemos de tratar con igual reverencia, si tú quieres, o hasta yo diría con un poco más, a una autoridad, pero también a un pastor, porque ya tiene la experiencia. Él ha peleado batallas que nosotros ni nos imaginamos, por ejemplo. Entonces, por eso tenemos que vivir bajo autoridad. Obviamente, no andarnos brincando la tranca. No, es que no me gusta cómo está este rollo, vamos a cambiar el horario. No, esa alabanza no me gusta, mejor me voy a otro lado. No. ¿Y dónde nos va a cambiar el corazón Dios? Allá en el camino, por donde andemos, entre chisme y todo ese rollo. Pues no, obviamente. Tenemos que vivir bajo autoridad. Eso es así. Ahora, la palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo y las mismas Dios lo levanta. Yo quisiera que nada más vivieran un solo quebrantamiento. Esa es la voluntad de Dios, que te quebrantaras una sola vez para que Dios te pueda cambiar a una vida totalmente nueva en Cristo Jesús. De ti depende que eso se dé, porque si no, no vas a ocupar
otra remojada, así como hablando como Naamán, ¿verdad? Y depende, tú lo puedes ver, o sea, por eso yo a veces les he dicho, ¿cuándo es el mejor momento para cambiar? Obviamente no es cuando traes, como quien dice, el mecate bien corto, es cuando las cosas están saliendo bien porque Dios te la está poniendo enfrente. Ahí es donde puedes hacer el cambio, ahí es donde conviene. ¿Para qué le brincas estando el suelo tan parejo? Oye, se está alineando todo y ahora el único que está, como quien dice, buscándole ahí ruido al chicharrón, soy yo. Pues no, no la muelen. Ok, vamos a continuar. ¿Qué es esto del quebrantamiento? El quebrantamiento es un preámbulo a la reconstrucción. ¿Ok? Eso es el quebrantamiento. Es la reconstrucción de una vida. Nosotros teníamos entre comillas, encontramos un propósito en las personas, en la sustancia, en el comportamiento o en la conducta que nos estaba haciendo un daño. Ahí éramos alguien. No, es que eres bien bueno para tal o cual cosa. O no, me trae un chorro de cotorreo que no se me ha quitado todavía. Pero pues haz de cuenta que entre ellos ahí era alguien, ¿verdad? Por eso no me quería zafar. Hasta cuando vivo las consecuencias, hasta cuando viene el quebrantamiento, ahí me replanteo, oye, ¿y si mejor ya dejo las cosas por la paz? Pero cuando hay ese quebrantamiento, Dios empieza a actuar. Dios nos entrega otra razón de vivir. Dios nos da otro propósito. Dice la palabra de Dios que nos trae de la oscuridad a su luz admirable. Es muy diferente. Ok, pero ahora, ¿qué vamos a hacer después del quebrantamiento? Estos son unos tips, si tú quieres, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer después del quebrantamiento? Número 1, vivir en el presente. Aceptar que lo único que existe en este preciso momento es el ahora. Es eso. O sea, cuando estuvimos hablando de los primeros temas, que estábamos hablando de la depresión, es cuando constantemente vamos hacia el pasado, aquellas cosas que no hemos podido perdonar o no hemos podido soltar. Y cuando tenemos ansiedad es porque estamos viviendo cosas en el futuro que todavía no se dan. Y no sabemos si se van a dar. Y estamos angustiados y estamos ansiosos. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Que no vivamos el presente. Y luego estamos viviendo el presente y ahí estamos estresados porque no estamos viviendo como quisiéramos. No, es que yo quisiera andar así, esto y lo otro. ¿Qué es lo que hizo el enemigo? Nos confundió, nos agarró la cabeza y le hizo así. Para que eso ya no se dé, hay que vivir en el presente. Un día a la vez, dicen, ¿no? 24 horas también dicen en otra parte. Ok, aparte de eso, céntrate solamente en aquello que puedes controlar. Solamente en eso. ¿O aquí alguno es omnipotente? Digo, a lo mejor se coló uno por ahí, ¿verdad? No, nada más en lo que podemos controlar, nada más en eso. Oye, es que yo quiero esto, en mi familia, o en el negocio, o en esto, o en lo otro. Si no lo puedes controlar, obviamente, y mira, te voy a decir una cosa. Desde el principio, desde el Génesis, Dios le dio el poder al hombre para que dominara la creación, pero no a los seres humanos. ¿Sí me explico? Dijo, sometan la tierra y sojuzgarla. ¿Sí? O sea, todo lo que hay en la tierra. Tú te puedes proponer y lo puedes hacer. Pero no dijo, a ver, somete a tu esposa. A ver, somete a aquella otra persona. O a tus amigos, o a tus familiares. Somételos. Nunca dijo eso. ¿Por qué? Porque el enemigo es lo que hace. ¿Sí me explico? Si nosotros nos parecemos a él, pues ya estamos mal. Ok. Céntrate solamente en aquello que puedas controlar. Libérate de la carga de los deseos y de las comparaciones. Es mejor no andarse comparando con nadie. Sobre todo después de un quebrantamiento vamos a salir bien arrastrados. Otro punto es que tus acciones hablen de que eres una nueva creación en Cristo. Los frutos van a hablar por nosotros. No tenemos que andar diciendo. Menos si vamos empezando. Busca la verdad de la palabra de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento,
la justicia y el coraje para seguir hacia adelante. Esto viene todo de la aceptación de que somos unos hijos de Dios. Todo eso viene junto con pegado. El punto que sigue, sea agradecido por lo que tienes ahora mismo, incluso por lo que no tienes. En la medida en que seamos agradecidos, nuevas cosas el Señor nos va a dar, obviamente, ¿verdad? Recuerda que estamos de paso por este mundo y que todos somos iguales y que el camino es vivir como Jesucristo vivió. Así. Y al final, cuida tus pensamientos. ¿Se acuerdan que hay una parte en la palabra que dice que el hombre es tal cual es sus pensamientos? Por eso. Si tiene pensamientos de consumo, es un adicto. Y si Dios ya nos rescató de ese punto, ¿para qué vamos a volver? O sea, no tiene lógica. Entonces, pero es que yo no sé pensar en otras cosas, pues pégatele a personas que saben pensar mejor que tú, por decirlo. A veces nos organizamos, oye, ¿qué vamos a hacer esta cosa? Vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a dejar folletos en un tianguis y vamos a hacer esto y lo otro. Aquí se nos ocurren bastantes ideas, bien locas, pero se nos ocurren bastantes ideas. En lugar de andar pensando en esas cosas, digamos, de antes, ligadas a esa antigua manera de vivir, es mejor renovar la mente. De hecho, ahí viene la misma palabra. Para eso utiliza el poder de tu voz. Tú tienes que pasar el mensaje. Si no estás pasando el mensaje, si no estás invitando a una persona a esta libertad, pues estás limitándote a ti mismo. Haz el bien en el mundo compartiendo la buena noticia. Y ahora vamos a cerrar leyendo palabra. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Después del quebrantamiento, después de aceptar a Cristo, todo es hecho nuevo. ¿Las consecuencias siguen? Sí. Si tuviste, por ejemplo, a lo mejor un problema de salud en tu riñón por el tema del consumo, lo vas a seguir teniendo. El detalle es que Dios te puede quitar la obsesión para que sanes de esa forma. De hecho, ahí dice en la misma palabra, amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud como prospera tu alma. Entonces, el deseo de Dios sí es prosperarnos, sí es sanarnos. Además lo tenemos que aceptar, ¿verdad? Y que somos una nueva creación. Por eso a veces les digo, júntate con los de tu misma especie. ¿Por qué? Todos, o la mayoría de los que estuvimos aquí, ya vivimos una tocadita de fondo. Algunos vivimos un quebrantamiento y algunos ya tienen frutos de ese quebrantamiento. ¿Sí me explico? Si yo veo que una persona tuvo frutos, me le pego y esos frutos se me van a pasar a mí, Dios me va a entregar eso, obviamente. Y en el versículo 18 dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Cómo creen que vamos a reconciliar a la gente con Dios? Exactamente, a través de nuestro testimonio, a través de decir, oye, la persona que tú viste, a lo mejor hace, no sé, 10 años, ya no es la que está viviendo en este momento. O sea, porque fíjate, si una persona se quedó con la idea de ti hace 2 años, hace 3 años, o cuando consumías o cuando tenías tal o cual comportamiento, la bronca es de él, no es de nosotros. Porque una persona, más de los que vivimos en la fe, Dios nos puede cambiar. De hecho, Dios nos va a cambiar. De un día para otro, pues tal vez no, pero toma su tiempo, pero va a pasar. ¿De qué va a pasar? Va a pasar. Y nosotros mediante eso, pues lógicamente, vamos a testificar de lo bueno que fue Dios, no de lo fregón que pudiera haber sido yo, ¿verdad?